diferencias que pueden surgir entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Para nosotros hablar de contrato de trabajo, siempre un contrato va a ser un acuerdo de voluntades, ¿sí? Solo que este tipo de contrato pues está normativamente regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y por todas las normas laborales que hay en estos momentos en el país. Para que exista un contrato de trabajo deben existir 3 elementos esenciales que también están regulados en el Código Sustantivo y es el artículo 23, donde hablamos que exista una prestación personal del servicio, que exista una subordinación o dependencia directa con ese empleador y por último una remuneración por ese servicio. El contrato de trabajo normalmente debe ser por escrito. Un contrato de trabajo que sea verbal siempre se entenderá como un contrato a término indefinido. Es decir, si yo dentro de la empresa deseo que el contrato sea a término fijo o voy a hacer un contrato por obra o labor, necesariamente esos contratos deben quedar por escrito. Algo también muy importante, siempre dentro de los contratos debe pactarse, por ejemplo, el periodo de prueba. El periodo de prueba no se presume, ¿sí? Durante esos contratos verbales y en la ejecución de esos contratos verbales, por lo menos el periodo de prueba debe quedar por escrito o será inválido y no podré realizar terminaciones de contrato por ese concepto. Listo. De ese periodo de prueba hablamos que en los contratos a término fijo siempre será de 1/5 parte del término inicial del contrato y del contrato a término indefinido de 2 meses. Por eso las ventajas de realizar contratos a término indefinido, porque hablamos de conocer al trabajador, conocer su trabajo, cómo es la ejecución de esa labor y poder tomar una decisión que sea más viable y dentro de ese tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros terminamos ese contrato laboral dentro de dicho periodo, solamente tendré que realizar la liquidación de las prestaciones sociales a las que haya lugar, pero no habrá que pagar una indemnización de terminación de contrato. Hablamos también de los contratos a término fijo. Esos contratos a término fijo pueden ser prorrogables. Inicialmente se pacta un contrato a término fijo y posterior a ello se pueden pactar 3 prórrogas sucesivas, las cuales siempre tendrán que ser iguales o inferiores. Nunca podremos pactar una prórroga superior al término inicial del contrato, ¿sí? En su lugar, si deseamos ampliar el término de ese contrato, pues ya lo podremos hacer a través de un otro sí, mediante el cual convirtamos ese contrato laboral a término fijo a término indefinido. Las prórrogas dentro de los contratos a término fijo siempre serán sucesivas y a partir de la tercera prórroga, esa cuarta prórroga se convierte en fija a 1 año, ¿sí? Será indefinidamente fija a 1 año. Nunca un contrato fijo se convierte a indefinido de manera automática. Eso es algo muy importante que deben de tener en cuenta las empresas, porque hay una creencia de los empleadores que a partir de la renovación automática de ese contrato fijo, pues ya se convierte a indefinido. Y también lo creen mucho los trabajadores que cuando ya empiezan a tener mucho tiempo dentro de la compañía, pues ya su contrato es a término fijo y no es así. El contrato fijo siempre será fijo, indefinido en el tiempo, pero siempre será fijo, es decir, su terminación tendrá que darse conforme al término que será de una anualidad. Por su parte, el contrato de prestación de servicios es un contrato civil. Es un contrato que está regulado directamente por el Código Civil, dentro del cual se pactan unas actividades y es una prestación autónoma de un servicio. En este caso ya no se habla de salario, sino que se habla de honorario. Uno debe liquidar el contrato fijo si desea hacer uno indefinido, no. Si nosotros tenemos un contrato a término fijo
y mediante un otro sí deseamos convertir ese contrato a término indefinido, simplemente lo hacemos y el término inicial del contrato siempre será el primer documento que se firmó con el trabajador. Es decir, si yo hago una modificación laboral, esa modificación lo que genera es que se entienda desde la fecha en la que se firmó el contrato que ha sido a término indefinido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el contrato de prestación de servicios y el contrato laboral se basa en su naturaleza, porque uno está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y está regulado por las normas laborales, y el otro está regulado por el Código Civil o por el Código Comercial. La prestación de servicio también es diferente. En el contrato laboral, la prestación de servicio es un servicio personal, mientras que en contratos de prestación de servicios es unas actividades que podrá desarrollar ese contratista de manera autónoma, ¿sí? La contraprestación en contratos laborales siempre será salario y en contratos de prestación de servicios siempre se hablará de honorarios por las actividades que desarrolle el contratista. La subordinación que existirá de manera permanente dentro de los contratos de trabajo y no existirá y no debe existir dentro de esos contratos de prestación de servicio. De la misma manera, el horario. En los contratos laborales siempre se tiene pactado un horario y en los contratos de prestación de servicio no se debe pactar.